¿ya? Bueno, para los que no me conocen, soy el ingeniero Marco Torres, soy ingeniero civil de profesión, soy de la Universidad, egresado de la Universidad Mayor de San Andrés, he hecho la mención de estructuras allá. Tengo unos cuantos posgrados en ingeniería hidráulica, seguridad industrial, educación superior. Acabamos de terminar la maestría en ingeniería estructural, estamos en lo que es la tesis. Estamos también con lo que es a los comienzos de lo que es la maestría en ingeniería geotécnica, así que siempre le estamos dando muy fuerte al estudio, ¿no? Bueno, también he participado en algunas obras, etcétera, etcétera, de gran envergadura, de mediana y pequeña, y bueno. Sí, lo que vamos a ver ahora es algo que es muy importante dentro del medio. Espero que todos puedan ver lo que estoy compartiendo ahora en la pantalla. Obviamente que estos microcursos son un esfuerzo del Colegio de Ingenieros Civiles de Bolivia, de Cochabamba, pues, y obviamente la empresa Fahrenheit SRL Ingeniería Especializada, pues, el colegio a la cabeza del ingeniero Caballero, pues, que nos ha brindado, pues, este espacio y también, pues, poder también compartir con nuestros colegas de Cochabamba. Bueno, sin más preámbulo, vamos a hablar de lo siguiente. Vamos a hablar de perfiles conformados en frío es muy amplio, pero vamos a ver algunas cosas que son interesantes en este aspecto. ¿Sí? En este aspecto lo que vamos a ver es lo siguiente. Bueno, sigue habiendo y sigue ingresando gente. Bueno, vamos a admitirlos. Ya. Bueno, sí. Bueno, como les decía, es hablar mucho, pero en este caso vamos a hablar sobre el comportamiento de placas delgadas y hablar de complemento de placas es también es muy largo, ¿no? Así que vamos a hablar específicamente de lo que van a ser estas placas, este comportamiento de placas delgadas aplicadas a los perfiles conformados en frío. Sabemos que en nuestro medio, uno de los perfiles que más usamos es la costanera, ¿no? Entonces, pero si bien es el que más usamos, en muchos casos, saliendo de la universidad, a veces desconocemos cómo es el tratamiento del diseño de estos perfiles. En la mayoría de las universidades, lo que nos enseñan son diseño de perfiles laminados en caliente, ¿no? Según la ISC, ¿no? Sí, entonces esas cosas vamos a ver ahora. No, como introducción vamos a hablar de 5 secciones. La primera sección vamos a decir que en Bolivia el desarrollo del acero estructural pues no está muy desarrollado, ¿no? Sin embargo, pues la demanda de cubiertos de campos deportivos son pues y comerciales, mercados. Santa Cruz está explotando mucho con esa cuestión de mercados y están usando mucho perfil conformado en frío. Sin embargo, pues habrá que aclarar algunas cosas, espero que a tiempo, ¿no? Entonces, los perfiles conformados en fríos en realidad han tomado casi en su totalidad en las construcciones, digamos, medianas a bajas, es, básicamente se hace todo, ¿no? Ya con construcciones ya como en el campo industrial, ya obviamente utilizamos perfiles laminados también, ¿no? Sí, pero en el caso de las obras convencionales de acero aquí en Bolivia, vamos a usar ese tipo de perfiles, ¿ya? Eh, Podemos ver que en Bolivia obviamente no contamos con una normativa de diseño, eso ya lo sabemos, ¿sí? Vamos a hablar en este caso de la norma americana, ¿sí? De la American Iron and Steel Institute, que es la AIC, como nosotros la nombramos en el medio, ¿sí? Al hablar de esta norma, básicamente estamos hablando de casi todas las normas a nivel Latinoamérica, porque todas básicamente se rigen en la AIC, ¿no? ¿Sí? Ok, vamos a ver que obviamente que hay muchos trabajos de investigación sobre estos tipos de perfiles. Hasta hoy en día se siguen estudiando, se siguen eh, viendo nuevas cosas, ¿no? Entonces, fruto de esas investigaciones cada vez se va separando mucho de lo que es, bueno, ya hace mucho tiempo, ya que hablamos de los años 30, donde ya se empezaron todas las investigaciones. De esta parte yo puedo decir que es bien importante aclarar esto. No se debe diseñar perfiles conformados en frío con normas con perfiles laminados en caliente. Son cosas distintas, ¿sí? Son cosas distintas, ¿ya? Entonces, eso que quede claro porque todos alguna vez hemos cometido ese error, fruto tal vez de no haber tenido una buena concentración en clases, lo quiero poner así, y no hemos podido entender bien qué nos decía. Tengo aquí unos 2 videos preparados de YouTube de cómo se hace el proceso de laminado y el otro es de
el conformado. Bueno, por razones de tiempo no lo voy a pasar, pero quede claro una cosa, ¿no? Una cosa hablar de los perfiles conformados en laminados y otros son los conformados, ¿sí? Los laminados, vamos a hablar de esos, son un proceso siderúrgico donde se calienta la barra, se hace entrar a través de unos rodillos y los rodillos van generando en la forma del perfil que nosotros queremos, ¿sí? De ahí con los perfiles I, perfiles W, etcétera, ¿no? Que son estudiados bajo la normativa americana, si hablamos de la normativa americana por la ISC. En cambio, estos perfiles que vienen en grandes bobinas, ¿no? En grandes bobinas y pues antes de ser perfiles son simplemente placas. Estos perfiles, estas placas, pues van a pasar por un proceso mecánico donde se van a empezar a poner los rigidizadores, se van a poner las alturas correspondientes y al último vamos a obtener lo que serían justamente lo que vemos a nuestra izquierda, este tipo de perfiles. Noten que hay mucha gama de estos perfiles, ¿no? Sí, abrazo de costaneras, como el que vemos acá, es solo un pequeño de tantos perfiles que hay. Sin embargo, en el medio es el que más lo explotamos, ¿sí? Ok. Bueno, vamos a ver tipos de secciones. Fíjense, por ejemplo, acá la normativa, la AIC nos da algunas pautas. Esto es sacado del WEU, es del 2020. Nos dice, por ejemplo, que los miembros estructurales de perfiles conformados en frío se dividen en dos grandes grupos. Primero son los miembros estructurales individuales, ¿no? Estos en general miembros tienen una altura de desde 50 a 300 milímetros, ¿no? Oscilan ahí. Y sus espesores, fíjense que van de 1.2 a 6.4. No, en casos especiales se ha llegado casi a 50 milímetros y pues unos espesores de 13 milímetros, ¿no? Alguna vez alguien preguntaba, ¿y cuál es lo máximo que puede llegar a un perfil? Bueno, esta es la experiencia americana, ¿no? Análogamente, esa obviamente es una experiencia americana, pero en nuestro caso, pues va a oscilar por esos valores, ¿no? Además que hay una cosa que sería muy interesante que alguno de ustedes tal vez que lo puede estudiar, que está en pregrado, posgrado para su tesis de maestría, son las secciones Sigma, ¿no? Son secciones bastante tiene muchas buenas prestaciones, ¿no? Muchas buenas prestaciones. Sí, lastimosamente, obviamente, porque en el medio no se trabaja con estas, bueno, no la he podido estudiar, pero la bibliografía entera en donde he podido revisar, que son varios libros, siempre habla muy bien de ese perfil Sigma, ¿ya? La otra parte son los paneles ODEC, ¿no? Que son estas secciones, como podemos ver en el lado derecho de la presentación, ¿no? ¿Sí? Vamos a hablar un poquito de la norma IC, ya, un poquito sobre lo que es esta normativa. La intención es entrar a detalles, la intención es mostrar algo global. No, vamos a hablar, por ejemplo, que el proceso de la laminación en frío tuvo sus orígenes pues en Inglaterra en el 1784 con C. Henry Court, ¿no? Ahí vamos viendo la evolución. Sí, una de las primeras estructuras de justamente perfiles conformados en fría fue el Hospital de Virginia Baptist en 1925, en Dunwich, Virginia, ¿no? Y posteriormente el Instituto Americano del Hierro, de Acero, el AIC, ¿no? Fue fundado en 1855, ¿no? Con la Asociación Americana del Hierro. Este organismo vio la necesidad de estandarizar el diseño de miembros conformados en frío, ¿no? En las construcciones. Y es a partir de 1939 es que se funda los comités de códigos de edificaciones de la AESI, ¿no? Y designaron a la Universidad de Cornell para justamente estas investigaciones, ¿ya? Como todo padre, como a la mecánica del suelo tenemos a Terzaghi como uno de los pioneros, padre de la mecánica de suelos, también podríamos decir que George Winter es el padre del perfil conformados en frío, ¿no? Allí tenemos una breve foto de él, una breve bibliografía y podemos decir que pues este comandó los estudios de los perfiles conformados en frío en la Universidad de Cornell, ¿no? Ya para el año de 1946 se emitió la primera edición de la AIC, ¿no? Justamente en ese, a partir de ahí empezamos a ver la normativa, ¿sí?
Bueno, aquí vemos obviamente, como decíamos, el 46 empieza a salir la normativa y ahora en la actualidad, en la última edición, hasta donde yo tengo conocimiento, estamos hablando de la 2016, ¿no? Es la más reciente y obviamente que esta publicación son especificaciones para el medio norteamericano, canadiense y también para el mexicano, de sus experiencias. ¿Sí? Como una sección 3 vamos a hablar de las características de los perfiles conformados en frío, ¿no? Por ejemplo, miren acá, bueno, ya habíamos visto sobre los espesores, son placas de acero cuyos espesores son menores a 1 pulgada. Eh, eh, Básicamente tiene una ausencia en las tensiones residuales, no hay el engrosamiento que sucede en los perfiles laminados, esos filetes que alguna vez hemos podido ver, a ver si yo se los puedo dibujar rápidamente acá, en esta parte que está en blanco, ¿no? En los perfiles tenemos este engrosamiento, ¿no? Justamente del fruto del, eh, bueno, hasta ahí nomás, ¿no? Esta parte de acá. No tenemos eso en los perfiles conformados en frío. Sí, eso también ayuda mucho en lo que es cuestión de tensiones residuales, ustedes ya saben. El acero de perfiles, el acero de los perfiles doblados en frío puede tener cierta, bueno, tiene obviamente un ancho espesor pues altos y por eso obviamente tienen, adoptan esos diagramas de fluencia como podemos ver en el lado derecho. Sin embargo, el que más se acomoda generalmente, voy a hablar siempre de generalmente, no es algo necesariamente que pase, pero generalmente es este el diagrama con el que se acomodan los perfiles conformados en frío. ¿Sí? Ok, no hay un punto de fluencia muy notorio. Como podemos ver en la siguiente presentación, pues podemos ver acá, por ejemplo, los aceros que se obtienen justamente en frío muestran generalmente una fluencia gradual, como podrán ver en la lámina de la derecha, y podemos ver justamente ese detalle, ¿no? Y bueno, ya sabemos que para encontrar tal vez la deformación especificada, obviamente para bueno, vamos a ver el módulo de elasticidad para encontrar el límite de influencia. Hacemos la famosa recta al 2, a 0,2%, ¿no es cierto?, de la deformación. ¿Sí? Bueno, aquí ya empieza algo interesante, ¿no? Primero que vamos a ver, obviamente, que nos acordemos que este es el diagrama del perfil, no del perfil, sino de un acero conformado en frío, ¿sí? ¿Ok? Aquí vamos a ver lo siguiente. Por ejemplo, en el doblado en frío el doblado en frío, voy a leerlo, el doblado en frío produce en las esquinas, por lo voy a marcar con otro color, un incremento de tensión de fluencia, ¿no? Fíjense, vamos a ver aquí un poquito de evolución. Aquí tenemos la placa tal como estaba, ¿no? Sin haber pasado por los rodillos, nada. Llega el proceso industrial, ¿sí? Y acá la placa ya obviamente se ha doblado, ¿sí? Hemos plegado esto. Al generarse al principio, esta placa tenía este diagrama tensión de formación, ¿sí? Como podemos ver. Sin embargo, en el momento que se realiza este proceso, pues se hace un proceso, perdón, discúlpenme, ¿no? En este momento, pues el material se reduce de proporcionalidad, es decir, hay una disminución del límite de proporcionalidad y la ductilidad del material, ¿no? Es decir, la parte plana muestra un incremento del punto de fluencia en la extrusión de los rodillos, justamente lo que les decía. Aquí ya ha presentado este punto, ¿no? Entonces podemos decir lo siguiente, el trabajo en frío, es decir, este plegado, por así decirlo, ¿no? Este conformado, afecta a las propiedades mecánicas del material. Miren que acá solo el plegado ya me ha distorsionado, pues justamente este punto especial, ¿no? En función del resto de lo que sería el perfil. Si hablamos de un perfil C, con rigidizadores, estos puntos ya han sufrido algo, ¿no? Han tenido ya un problema. ¿Sí? No es que, no un problema, sino ya han sufrido una variación, ¿no? Ya no hay uniformidad, ¿sí? Entonces podemos decir que este trabajo afecta pues tanto según los factores de tipo de acero, de tensión, obviamente la orientación de las tensiones, la relación de la tensión de agotamiento resistente, la última, entre la fluencia y las relaciones radio curvatura interno espesor.
Sí, a mayor relación, miren, aquí dice a mayor relación, mayor el trabajo en frío, será intenso, por lo cual se incrementa un punto de fluencia. ¿Ya? A ver, vamos a admitir que me están solicitando aquí ingresar. Bueno, fíjense, aquí vamos a ver una situación sobre esto, sobre lo que es el plegado. ¿Ya? Eh, Fíjense que se va a provocar un aumento en el momento que vamos a plegar, vamos a ver justamente esta parte ¿de dónde estás? Vamos a hacer de cuenta que es el perfil conformado en frío, ¿ya? Entonces yo tengo aquí los puntos A, el punto B, el punto C y el punto D, ¿sí? En esta parte vamos a ver justamente que esta es la curva normal, ¿no es cierto?, del perfil, ¿sí? Esfuerzo de formación. En el momento que se ha hecho ya el plegado, fíjense ustedes acá, tenemos el FU, el último, y el de fluencia. En los puntos donde se ha hecho, justamente se ha tomado esos datos, podemos notar que ha habido un incremento tanto del límite último como el límite de fluencia. ¿Eso qué quiere decir? Fíjense, que hay una parte, es decir, las esquinas, por decirlo así, estas esquinas de acá, pues van a trabajar con este diagrama. Nótese que acá en este diagrama que estoy tratando de emularlo en rojo, ¿sí? Son las esquinas. Aquí el material es como si fuera otro, y las placas, ¿sí? Ya, es decir, la parte recta de los que son los perfiles conformados en frío, están con este diagrama tensión de formación, ¿no? Sí, entonces, fruto de eso, pues notarán que ya empieza a complicarse esta situación en lo que sería ya el perfil conformado en frío. Ya no responde tanto a nuestras teorías de resistencia de materiales, ¿no? Que es cierto que el área es uniforme, que la fluencia es uniforme. En este caso, va cambiando, ¿no? Por eso acá dice, por ejemplo, dice, justamente este plegado provoca un aumento en justamente el límite de fluencia, en el límite último, ¿sí? Genera una reducción de la ductilidad, afecta en su capacidad del material a deformarse, obviamente porque ha afectado la ductilidad, ¿sí? Y por eso es necesario que se tenga un adecuado radio de doblado, ¿sí? Es un adecuado radio de doblado, ¿sí? Es decir, generalmente el radio doblado va a ser igual al radio doblado que van a tener estos perfiles, va a ser igual al espesor o incluso hasta 2 veces el espesor, ¿sí? ¿Ok? Esto ya los que están en la industria de estos materiales es en función también de la máquina y la disposición. Pero esto es muy importante. Obviamente un radio muy amplio tampoco va a ser muy deseable, ¿no? No va a ser muy deseable un radio muy amplio. Y pues obviamente un radio menor a esto, pues vamos a tener peores problemas porque aquí se pueden generar fisuras justamente en las esquinas, ¿no? Se pueden generar fisuras. Entonces hay que tener cuidado en esa parte. ¿Sí? Aquí podemos ver un concepto muy interesante, ¿no? Porque a veces no hablamos con propiedad y a veces se nos queda algunas cosas. Por ejemplo, ¿sí? Acá, por ejemplo, dice elementos rigidizados y no rigidizados. ¿A qué se referirá eso con elementos rigidizados y no rigidizados? ¿Sí? Ok, creo que ya hay una pregunta. A ver, ya le respondimos, James. Ya, entonces, fíjense, cuando nosotros tenemos acá, justamente en esta parte, tenemos, estos perfiles se van a llamar atiesados o rigidizados, ¿ya? ¿Ok? Y estos van a ser los no atiesados, ¿sí? Porque justamente aquí vamos a hablar que esto va a cumplir como atiesado dentro de lo que sería el perfil, esto va a cumplir como un atiesado. En cambio, aquí va a estar como si fuera esto, lo voy a poner ahora, por ahora, como si esto estuviese empotrado y esto estuviese libre, ¿me entienden? En cambio aquí, si vamos a ver desde un punto de vista resistente, aquí todavía hay algo, ¿no? Entonces ahí lo veremos desde un punto de vista un poco más intuitivo, ¿ok? Ahora lo que vamos a ver lo siguiente, ¿sí? Justamente fíjense cómo el diagrama tensión de formación, pues es diferente en cuanto a cuando estamos hablando de una placa, ¿sí? Es decir, por eso estamos hablando justamente de esto de placas. Voy a dividir justamente estos lugares donde se ha hecho el doblado y hay la parte recta. Donde hay la parte recta la vamos a denominar plano, como está acá, y es las esquinas, ¿no? Entonces se tiene dos tipos de diagrama tensión de formación, ¿sí? Lo que ya de sí nos complica un poco la parte del diseño.
Aquí vamos a ver el comportamiento de placas delgadas, que es justamente lo que hemos venido a ver, ¿sí? Bueno, fíjense en lo que es placas delgadas, ¿no? Aquí ya le voy a poner un poco de freno a lo que estoy hablando. He tratado de ver, hacer englobar todo lo que hemos podido ver para poder hablar justamente de esto, ¿ya? Vamos a decir lo siguiente, ¿ya? Y en las placas delgadas de los que se fabrican los perfiles conformados en frío se puede ver dos tipos de inestabilidad. Eso es muy importante. Tenemos la inestabilidad global, que en realidad sería por pandeo general, y la inestabilidad local, que en este caso va a ser por el pandeo local, ¿sí? Va a ser por el pandeo local, ¿no? Entonces vamos a hablar que en el pandeo general vamos a hablar de la inestabilidad global, es decir, de la pieza, ¿no? Es decir, es del elemento. En cambio, en el pandeo local, que es justamente aquí donde los perfiles conformados en frío, pues se comportan muy diferente a los laminados en caliente, ¿sí? Vamos a decir lo siguiente, ¿no? Es el pandeo que ocurre solo dentro de la sección, ¿no? La línea de unión de los elementos permanece rectos y los ángulos entre los elementos no cambian. Fíjense acá, bueno, aquí teóricamente esto debería ser, pues, recto y pues no deberían cambiar cuando hablamos de este tipo de inestabilidad. Sí, sin embargo, vamos a ver más adelante que hay una inestabilidad adicional, que es la inestabilidad distorsional, ¿ya? Entonces, vamos a ver justamente que en la inestabilidad local, ¿no? Se presenta pues los arrugamientos localizados, ¿no? Entonces, es decir, en ese momento la sección ya deja de no ser totalmente efectiva, ya que hay un concepto importante cuando hablo de esta palabra, totalmente efectiva, ¿sí? Y vamos a ver un poco sobre el método de lo que sería el método de los anchos efectivos, ¿no? Entonces, el pandeo local puede ser un pandeo elástico crítico, ¿sí? Y un post-pandeo. Fíjense, hay una cuestión, hay dos fases en esta parte del pandeo local, ¿no? Justamente de que estoy hablando acá, ¿no? Del pandeo local, ¿ya? Entonces, lo que voy a hacer, por favor, sus micrófonos, les rogaría que lo apaguen, ¿ya? Por ejemplo, fíjense, esto ya es un perfil conformado en frío, ¿sí? Es un perfil conformado, son perfiles conformados en frío, son que están en el mercado. Fíjense los problemas que hay de inestabilidad. Por ejemplo, en este caso de flexión, podemos ver justamente en la ala de este perfil C que hay un problema ahí de inestabilidad local. Igual lo propio va a pasar, por ejemplo, en el alma de justamente de este perfil costanera, donde podemos ver acá el pandeo localizado, ¿sí? Igual en la cuestión esta de este perfil doble C, lo podemos llamar así, y donde podemos tener justamente, se mantienen las hipótesis que habíamos dicho, ¿no? Los ángulos se siguen manteniendo, ¿sí? Pero sí ha habido un cambio de forma, ¿ok? Listo. Posteriormente podemos decir que pues vamos a clasificar estos perfiles según el tipo de rigidizado en perfiles rigidizados, parcialmente rigidizados y no rigidizados. Es decir, en cada perfil, pues cada placa, así lo vamos a poner desde ahora, ya que estamos hablando de placas. Por ejemplo, esta parte del perfil, ya la voy a pintar de este color, ¿sí? Esta se va a comportar como una pequeña plaquita, ¿sí? Por ejemplo, voy a dejar de lado esto, es decir, no lo voy a tomar en cuenta. Y voy a pintar esta parte igual del perfil, en este caso, y eso va a ser lo que va a ser como el comportamiento de una placa, ¿sí? En esta parte, por ejemplo, este pedacito de acá, este es un rigidizador, pero esta parte todavía de acá se va a comportar como una placa. Y esto ya es cuestión de una evaluación, ¿sí? Eso es ya cuestión en la parte del diseño, donde podemos ver si se va a comportar como de cierta forma, ¿ya? Entonces podemos ver acá que no siempre el rigidizador puede ser externo, como en este caso. En este caso pueden ser, fíjense que aquí tenemos igual unos rigidizadores de forma interna, ¿ya? Pero esto surge porque alguna vez ya cuando estábamos dando las clases presenciales ya de este tema, alguien me pregunta, ¿qué es un rigidizador? Sí, y vamos a definirlo. Es un componente de los perfiles que normalmente es un ángulo o una placa
y son unidos a las placas con el objetivo de transferir el corte y para disminuir la tendencia a pandeo. ¿Sí? ¿Ok? Entonces tenemos ahí dos conceptos, rigidizados, parcialmente rigidizados y no rigidizados. Fíjense, por ejemplo, cuando hablamos de pandeo local, lo que estábamos hablando aquí, esto es un ejemplo que está en el LUBAS 2008. Fíjense que aquí vemos justamente el mismo detalle de inestabilidad local, ¿no? En este caso en el ala, ¿no? Que en este caso el ala está sin rigidizador, ¿no? Es libre. Sí, en este caso es los perfiles costaneras que nosotros conocemos, pues y aquí fíjense en el alma, otra vez estamos con problemas de inestabilidad, ¿sí? Lo mismo podemos ver aquí en este otro, en esta otra gráfica, ¿sí? Bueno, lo mismo que habíamos visto hace instantes, el de la columna, aquí tenemos el pandeo en columnas, ¿no? Fíjense cómo se presenta acá, igual empieza a tener unas semiondas, si se dan cuenta, ¿sí? Tanto en sentido longitudinal y aparece una semionda en sentido transversal, ¿no? ¿Sí? Entonces ya no está diciendo algo estas gráficas, ya no está diciendo algo, ¿sí? Entonces vamos a hablar un poco sobre consideraciones de inestabilidad y pandeo, ¿ya? En esta cuestión vamos a hablar, por ejemplo, del pandeo global. Vamos a tomar un pilar, ¿sí? En este pilar vamos a decir que es un pilar, obviamente, o una columna, ¿no? Sin ninguna imperfección de fábrica y en la cual vamos a poner una fuerza axial perfectamente centrada, ¿no? Cosa que es muy ideal, ¿no? ¿Sí? Cuando empecemos a hacer el incremento, es decir, empezamos a incrementar la fuerza, F sub E en este caso, ¿sí? La F, perdón, hasta llegar a la tendencia de la crítica, ¿sí? Llegamos a una perturbación, ¿sí? Llegamos a un momento en que llegamos a la fuerza crítica, que es este punto de acá. En este punto de acá, cualquier incremento, por más menor que sea, va a empezar a generar grandes deformaciones, ¿no? Entonces, es decir, que aquí ha habido un punto de bifurcación, ¿ya? Aquí el elemento se ha vuelto inestable. ¿Ok? Pero eso es lo que sabemos por nuestros libros y por nuestra teoría que alguna vez hemos visto en resistencia de materiales o en nuestros cursos de pregrado. Pero en realidad lo que pasa es que en esta parte de los perfiles conformados en frío, bueno, en este caso, nunca vamos a llegar a este valor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es una suma de varias cosas. Por ejemplo, en la columna ideal, ¿no? Que aparece un punto llamado el punto de bifurcación, el que habíamos dicho, ¿sí? En realidad, en los pilares reales, en las columnas reales, no existe, ¿ya? Por lo tanto, no ocurre tal dicho pandeo, ¿no? Ese ideal que nosotros conocemos. Pero sí lo que ocurre es un pandeo por flexión compuesta, ¿sí? Entonces podemos decir que las imperfecciones de estructuras de acero son pequeñas. Los modos de deformación de la barra de acero serán semejantes a los modos de pandeo ideal. Esto mucho tiene que ver, y fíjense acá, por ejemplo, esta curva de acá, la que le voy a acompañar con el lápiz rojo, notarán que básicamente ha querido acercarse a ese valor teórico, pero aún así no lo ha logrado, porque sabemos que acá hay muchas cosas intrínsecas dentro de lo que es el comportamiento del material. Nosotros sabemos incluso que cuando nosotros llevamos el perfil a obra, ¿no es cierto?, en función de cómo lo traten, pues ya vamos a generar algunas deformaciones, ¿no? Tal vez voluntarias, involuntarias, y ese tipo de deformaciones que nosotros le estamos dando al perfil, pues ya pues nos va a empezar a afectar, fíjense en estas curvas, ¿no? Nos empieza a afectar. Por eso, no es que el acero, por ser acero, va a resistir todo. No, hay que, por eso se hace trabajo en taller, por eso se lo debe llevar de una manera bien, perdón, eh, bien apilada a la obra y no agarrarlo y botarlo, hay que ponerlo tal como es. Recuerden que cuando hacemos planos o cuando hacemos proyectos de estructuras metálicas, nuestra unidad fundamental no es el metro, nuestra unidad fundamental siempre va a ser el milímetro, ¿no? Por la cuestión de los detalles que tiene justamente hacer una estructura metálica, ¿no? Entonces, viendo esto, se ha visto lo que es en esta parte. Vamos a estudiar, por ejemplo, una placa,
¿sí? Como podemos ver en este modelito, hay una placa cuadrada, ¿sí? ¿Sí? Una placa que le vamos a decir que es atiesada, es decir, fíjense, ese SS significa que está simplemente apoyada, soportada, ¿no? En sus cuatro extremos, ¿sí? Y está sujeta a un esfuerzo que va a ser este NX, que le vamos a llamar, ¿sí? Tanto en el sentido X, ¿no? En ambos extremos. ¿Sí? Los cuatro extremos, como puedo decir, están simplemente apoyados. Esto vamos por ejemplo, en un perfil C, ¿ya? Vamos a hacer de cuenta, o en un perfil costanera, vamos a hacer de cuenta que justamente estamos hablando de esta parte de la placa, ¿sí? En un sentido, ¿ya? Entonces, es como si yo agarrara del perfil, saco esta parte que lo estoy haciendo en magenta, ¿sí? Y estudio una parte cuadrada, ¿no? Un pedazo de ese perfil, ¿sí? Noten lo siguiente, ya vamos a decir, por ejemplo, que tenemos un A, que es un largo, voy a cambiar de color, ¿sí? Este es el largo, algunos pues para que estén más cómodos con la notación, y tenemos un B, que sería el ancho. Le voy a poner A, ¿ya? De ancho, ¿sí? Entonces vamos poniendo aquí una fuerza, esta fuerza que es la NX, ¿sí? Y vamos llegando a un momento en que se va a producir un pandeo elástico, ¿sí? Noten que se ha producido ahí un pandeo elástico. Obviamente aquí no hay puede notarse que aquí se ha producido dos ondas, es decir, son modos de pandeo, ¿sí? Pero en sentido transversal se produce este tipo de pandeo, ¿no? De formación, ¿no? Entonces vamos a ver ahora lo siguiente, ¿sí? Vamos a ver, por ejemplo, para amplificar ya cómo va a ocurrir todo este fenómeno en una placa. Recuerden que al hablar de esta placa, pues estoy hablando de una parte de lo que sería el perfil. Vamos a ver de nuevo, para los que no me están siguiendo tal vez. Vamos, fíjense, ¿no? Hemos visto esta gráfica hace instantes, ¿no? Fíjense, acá vamos a hacer de cuenta justamente eso. Que la parte de lo que es el perfil va a ser una placa, así de sencillo. ¿Sí? Este perfil costanera, yo en este momento lo voy a estudiar esta parte del perfil como si fuera esta placa, ¿sí? Y me voy a olvidar del resto, ¿ya? Así lo vamos a poner, ¿sí? Así me lo vamos a poner. ¿Ya? Queda claro entonces cómo estamos haciendo la idealización del modelo, ¿ya? Entonces vamos avanzando y nos ponemos acá justamente en esta parte, ¿sí? Vamos a hacer lo siguiente para ejemplificar el comportamiento después de la ocurrencia de inestabilidad local, ¿sí? ¿Ya? Entonces, en esta parte vamos a ver una placa cuadrada, simplemente apoyada, ¿ya? En sus cuatro extremos, como habíamos visto hace rato, ¿ya? En este momento, a la placa yo le voy a dar una fuerza NX, ¿sí? Vamos a ver si podemos cambiar acá, ¿sí? Y vamos a empezar a generar un sistema de fajas o tiras, como se está viendo acá, ¿no es cierto? Al principio voy a dibujarlo, a ver si voy a tratar de dibujarlo rápidamente. Teníamos unas franjas, tanto horizontales, ¿ya? De este tipo, horizontales, ¿ya? Para que se note mejor. Y también tengo unas franjas verticales. Sí, es decir, lo que estoy haciendo al principio para el estudio de esta placa, de esta parte de mi perfil costanera, por así decirlo, ¿ya? Ya que les he mostrado esa gráfica, ¿no? Tengo así en un momento inicial, ¿sí? Después de eso, lo que he hecho es lo siguiente. Después de eso, he agarrado, he puesto, pues, en todo lo largo de este perfil, o ancho, perdón, he puesto una fuerza. Sucede que va a llegar un momento en que, pues fíjense, las barras verticales van a empezar a, como se dice vulgarmente, a pansearse, ¿no? Así lo pondremos para no ser muy rigurosos. A ver, disculpen los que son muy teóricos y pues les gusta mucho el rigor, perdón, pero pues, expliquemos para todos, ¿no? Esto se va a empezar a tener su pancita, ¿ya? Así lo vamos a poner. Y obviamente fíjense que cada parte donde se ha hecho esta grilla va a empezar a tener esa deformación, ¿sí? Hacia fuera del plano.
Entonces, vemos aquí una cosa, fíjense, analicemos una cosa, ¿ya? Las basas horizontales, ¿sí? Se van a comportar como si fueran apoyos elásticos, ¿sí? En este momento, ¿sí? Es decir, vamos a graficar, pero en un momento estamos con, todavía siguen ingresando personas, ¿no? Ok, vamos a ver lo siguiente, es decir, voy a dibujar acá una analogía. En la parte izquierda, a ver, voy a ver que esto esté bien, ok, ya. Aquí voy a poner justamente una franja, pero digamos como sección, ¿ya? Me entenderán. Donde he puesto estoy haciendo una sección, ¿ya? Estoy haciendo una sección, de modo que solo vea esa franja que es esta roja de aquí, ¿sí? Justamente yo cuando haga esto, voy a hacer lo siguiente. El hecho va a generarse este tipo de deformación en la placa, ¿no? Justamente en esa sección, ¿sí? Si esta placa fuera esa tirita como estamos viendo ahora en la explicación, pues esto se va a ir deformando, ¿no? Mientras más carga le vayamos a poner. Pero sin embargo, miren, dice, cuanto mayor sea la amplitud de la deformación, es decir, esta deformación, le voy a poner delta, ¿sí? ¿No? Mayor sea esa, que la barra se comprime, dice lo siguiente, mayor será la contribución del resorte para ponerla en posición vertical. Es decir, voy a ponerle otro color. Voy a poner es decir, justamente voy a poner este va acá, ¿sí? Así, ¿me entienden, no? Estoy prolongando las líneas. Justamente en esta parte vamos a decir que tenemos unos resortes. ¿Sí? ¿Ok? Esos resortes. Entonces, fíjense, si yo agarro y empiezo a hacer esa flexión, ¿sí? No la voy a poder hacer, siendo yo la fuerza aquí, la fuerza P le voy a poner. Yo siendo esa fuerza P, no voy a poder darle mayor amplitud de deformación, porque justamente las placas, las cintas horizontales, me van a impedir, porque van a actuar como un papel de resorte, ¿me entienden? ¿No es cierto? Eso significa que tengo todavía una reserva, ¿no? Para admitir un poco más de carga, ¿no? Eso es bien importante en esto. ¿Sí? Bueno, entonces, siguiendo con eso. Ahora, esto lo que hemos visto es un concepto para una plaquita cuadrada. Ahora, ¿qué va a pasar si vemos una placa ya, en este caso, tal como si fuera nuestro perfil costanera? Vamos a decir, nuevamente, voy a hacer la analogía. Es decir, esta parte, aquí está mi perfil costanera, ¿sí? Así como podemos verlo acá. Y solo voy a estudiar la parte del alma, ¿sí? Para que se quede más claro. Sí, cuando ponemos esta parte del alma en compresión, ¿sí? Va a llegar un momento en que esto va a generar una inestabilidad, ¿no es cierto? Y se van a generar estas ondas, estas semiondas, ¿se nota? Voy a dibujarlas acá. Por ejemplo, aquí se ha tratado de dibujar, se ha tratado de esquematizar, perdón, ¿sí? Cuadros, ¿no? Cuadrados. Sí, entonces por cada cuadrado la semionda va, en este caso superior, después va a cambiar a inferior, es decir, cóncavo convexo, ¿no es cierto? Y entonces vemos que se va produciendo lo mismo, el mismo efecto que hemos visto en la placa cuadrada de hace rato, va a producirse lo mismo en esta parte del alma del perfil conformado en frío, ¿no? Por ende, dice lo siguiente, la placa presenta un comportamiento equivalente a una sucesión de placas aproximadamente cuadradas, las que estamos viendo acá. Por esta razón es válido extender el comportamiento de placas cuadradas a placas largas, ¿sí? Este en el caso particular de perfiles conformados en frío, ¿sí? Ok, perfecto. Vamos a borrar esto. Y fíjense, ahora vamos a ver lo siguiente, ¿no? Obviamente que cuando pasa esto, vamos a ver lo siguiente. Miren, la rigidez, vamos a leer un poco, la rigidez de deformación de la placa en los apoyos será mayor, ¿sí? Obviamente, ¿no? Gráficamente ustedes ya lo han podido percibir.
por lo cual se atrae mayores tensiones actuantes. Es decir, a ver, voy a pasar un paso atrás. Fíjense que, que aquí hay mayor deflexión, ¿no? En la parte central, pero en mientras más cerca estemos del apoyo, es decir, va a haber mayor rigidez, va a haber un aumento de rigidez, ¿sí? ¿Ok? Y como hay un aumento de rigidez, ¿no? Aquí la rigidez es menor, ¿no? Aquí la rigidez es mayor, ¿sí? Como hay ese aumento de rigidez, lo que va a pasar es lo siguiente, perdón, ¿sí? Como hay ese aumento de rigidez, fíjense que vamos a primero aplicar una tensión, en este caso, una tensión que sea menor al límite de fluencia, ¿sí? De esa parte de la placa. Note incluso que acá se está representando ya un perfil, una sección de perfil C, puede ser una costanera, si yo aquí le pongo los rigidizadores, ¿no? O lo dejo así, o un perfil C. Fíjense que en este momento, debido a que ya yo estoy incrementando una fuerza, un esfuerzo, una tensión, es debido a ese fenómeno que aquí hay mayor rigidez y aquí menos, empieza a generarse este diagrama de distribución de tensiones. Fíjense, solo estoy hablando en compresión, ¿no? ¿Ya? ¿Sí? Por ende, la tensión, es decir, la fuerza X todavía, pues aún no hemos llegado a la crítica. Sin embargo, vamos a llegar a un momento en que vamos a alcanzar el límite de fluencia, fíjense, FY, ¿sí? Hemos llegado y el diagrama ha cambiado totalmente. Y es lo que pasa en la realidad, ¿sí? ¿Qué tenemos aquí entonces? ¿Sí? Dice acá, tenemos una redistribución de tensiones internas, justo lo que estoy dibujando en este momento. Esta es una redistribución de tensiones. Partiendo de un valor menor en la tensión crítica de pandeo, aumentando progresivamente a la carga hasta llegar a una tensión FY, es lo que hemos visto. Fíjense que aquí, analizar esto, obviamente ya lo podrán ver ustedes, es muy particular, tanto de la forma, tanto del espesor, obviamente entrando ya en los conceptos que tenemos previos, se vuelve muy complicado. Ya, se vuelve complicado si lo queremos hacer de un modo tal vez discreto. Sí, obviamente hoy en día contamos con el poder de las computadoras y etcétera, etcétera, pues lo podemos realizar. Pero aún así debemos saber qué está pasando en el comportamiento de nuestro perfil, ¿no? Y eso es lo que va a pasar siempre en todos los perfiles conformados en frío, ¿no? El modelo así nos lo está arrojando. En este caso, el modelo va a ser sustituido, este tipo de tensión, esta distribución no lineal, porque estaríamos haciendo no linealidad en ese caso, vamos a tener que cambiar por un modelo mucho más simplificado, ¿sí? Un modelo donde justamente yo esté hablando y pueda hacer un cálculo sencillo, ¿no? Fíjense, si yo tengo un modelo aquí no lineal, a encontrar el área sobre ese modelo no lineal, primero que hay que encontrar la función y después hay que integrar, etcétera, ustedes ya saben, ¿no? Y es más, va a variar la tensión, se nos va a complicar y solo al ver la gráfica vemos que es complicado. Sin embargo, en este momento, ya, sí, pues podemos suplantar este diagrama por estas dos equivalencias de figura rectangular, por así decirlo, que son fáciles de hallar. ¿Sí? Esto se va a llamar el ancho efectivo. ¿Sí? Y es decir, que cuando yo, por ejemplo, yo calcule mi perfil en compresión, pues voy a hacer de cuenta que la única parte que va a participar en el cálculo, ¿sí? En el cálculo va a ser solo esta parte del perfil. Esta es como si no existiese la parte que está ahí en punteado, y la que va a participar en la parte resistente va a ser eso. ¿Sí? Entonces van viendo que va cambiando la forma de encarar ya el diseño de los perfiles conformados en función de la teoría de placas que se nos presenta, ¿sí? Entonces, espero que esté quedando claro, ¿no? Porque si no, para en vano estoy explicando, ¿ya? Y mil disculpas para los que pues ya tienen mucha base, así es que tengo algunas imprecisiones.
Bueno, Van Karman en el 1910, fíjense, 1910, bastante joven, digamos, en relación de tus ecuaciones, ¿no? Funda una, formula una ecuación diferencial de post-Pandeo, ¿no? ¿Sí? Bueno, dice aquí, pues lo que les había dicho que esto era muy complicado y como dice que esto fue muy complicado para aplicarlo constantemente es la ecuación diferencial, ¿no? Lo que les decía, ¿no? Lo que se hace es cambiar justamente toda esta parte de no linealidad a algo lineal y de ahí nace el concepto de los anchos efectivos. Justamente acá lo que podemos ver este perfil conformados en frío, donde empezamos a ver que ya hemos superado el pandeo elástico, ya estamos en el pandeo post-pandeo y fíjense, ya una vez estando en el post-pandeo ya hemos empezado a tener esta no linealidad y pues aquí pues aparece estos eh, rectángulos equivalentes. ¿Ya? Ok. Seguimos entonces. Ahora vamos a hablar un poco sobre los anchos efectivos. Mire, me hubiese gustado más hablar más de placas, pero he preferido mostrarles un poco más sobre esto de los perfiles conformados en frío para que tengamos por lo menos una visión global. Prefiero tener que en este microcurso, que no nos da para mucho, pero podamos tener una visión global, ¿no? Y que nos llame tal vez a repasar ciertos conceptos. Fíjense, acá es justamente el modelo de la distribución no lineal de las tensiones, una distribución no lineal, y ahí tenemos pues una distribución continua, ¿no? Lineal, ¿no? Donde podemos ver B medios, sumamos ambos y tenemos el ancho efectivo, así es como se va a denominar, ¿sí? Antes de pensar que este método de los anchos efectivos la soluciona todo, hay que ver algunas cosas también muy importantes. Fíjense, el concepto de ancho efectivo consiste en sustituir el diagrama de tensiones no lineal por un diagrama de tensiones uniforme, lo que acabamos de ver, ¿sí? Admitiéndose que la distribución de tensiones será uniforme a lo largo de un ancho efectivo BE. Cabe recalcar, antes de pasar al siguiente párrafo, que esto estamos hablando por el momento de compresión. Cuando tenemos variación de tensiones, la cosa cambia. Tal es el hecho cuando, por ejemplo, estudiamos flexión. ¿Sí? Ok. Pero por el momento veamos desde un punto de vista solo de compresión. ¿Ya? La distribución de tensiones en perfiles que presenta inestabilidad distorsional, que es la que vemos, fíjense, aquí en esta parte de pandeo local podemos todavía apreciar que tenemos justamente los ángulos, como habíamos quedado en una de las primeras hipótesis, ¿no? Para el método de ancho efectivo se mantiene. En este caso, fíjense que aquí ya cambió. ¿Sí? Aquí cambió, ya no es, ¿sí? Aquí tenemos un pandeo por distorsión, ¿sí? Que es otro tipo de inestabilidad local de la sección, ¿sí? Que también hay que revisar, ¿sí? Entonces, como podrán ver, la cosa se va poniendo más bonita, ¿no? Por no decirlo más complicado. Entonces dice, el concepto de ancho efectivo no es aplicable para verificar la resistencia de la pieza en relación a la distorsión de la sección transversal. Para esto se utiliza otros modelos, ¿sí? Sí, otros modelos. Sí, obviamente eso lo pueden ver en la normativa AIC, ¿no? Donde podemos ver eso. Entonces, bueno, hacemos pues para simplificarnos la vida, los ingenieros siempre estamos para eso, para no complicarnos mucho. Vamos a ver, por ejemplo, las condiciones de contorno, ¿no? Que influyen en la capacidad. Fíjense que tenemos aquí un perfil conformado en frío, un ángulo, donde podemos decir justamente acá. Acá tenemos una restricción, ¿no? Podemos decir que esta parte va a estar con el símbolo A y la parte de que está libre con él, ¿ya? Entonces podemos ver acá que tenemos AA, que era más o menos parecido a lo que habíamos quedado en la simbología SS, ¿se acuerdan? En la deformación de las placas, ¿no? Aquí es SS para pero acá ya es libre, ¿sí? Fíjense que acá igual tenemos este SS, aquí es SS. Sin embargo, en esta parte habrá que ver
si esta parte, este rigidizador que está acá, va a ser suficiente para que se comporte de esta forma. Sí, eso es muy importante, hay que revisar. Pero generalmente, pues estos son los coeficientes de placa, así lo vamos a llamar para el estudio de perfiles conformados en frío. Pues aquí tenemos cuando tenemos estas configuraciones, es 4, 0,43, puede variar 24 y aquí tenemos una variación, ¿no? Esta variación que generalmente se da en los perfiles donde están justamente estos labios, ¿sí? Hay que estudiarlos. Esto pues ya no está dentro del alcance, no lo haríamos, aunque sería bueno eh, pues verlo, ¿sí? Aquí hay que analizar si realmente esto me va a aportar una rigidez total o una rigidez parcial, de modo que pues yo esté dentro de este campo, ¿sí? Entonces para eso hay pues la normativa nos da un método de cálculo, ¿no? En función de varios parámetros, ¿sí? Aquí vamos viendo un cacho de lo que es un poco, perdón la expresión, aquí vemos un poco del pandeo elástico local de placas, ¿no? Esto sea vamos, le echamos la culpa al señor O'Brien, el señor H. Bryan, y él deduce esta ecuación diferencial, donde al último genera un pandeo crítico, fíjense acá, donde pues obviamente vamos a ver modos de pandeo, ¿no? Modos de pandeo tanto en el sentido transversal como en el longitudinal, ¿no? Sabemos que cuando n, estamos hablando de la parte en x, ¿no? En n, cuando n es 1, es decir, el pandeo, cuando la fuerza es la menor, n debe ser 1, ¿no? Entonces nos da esta ecuación, ¿no? Que al último donde decimos k es esta e. ¿Sí? Y este k es justamente lo que estábamos revisando ahí en la tablita. Pero toco esta parte del K porque a veces, muchas veces cuando uno diseña, agarra, ¿cuál es? Trae la tablita, todo es tablitas. No, eso no sé por qué ha llegado a nuestro medio, supongo obviamente por los ingenieros bastante ya mayores, que obviamente tenemos mucho respeto y ellos tienen mucha experiencia, ¿no? Sin embargo, todo era tablas, obviamente, tal vez ausencia de máquinas, ausencia de computadoras, muchas cosas también influyen. Sin embargo, este parámetro K no es agarrarlo simplemente de tablitas, lo entenderemos, porque si no lo entendemos, pues va a seguir siendo un número algo desconocido para nosotros y tal vez estamos haciendo bien las cosas o mal. Y aquí viene justamente eso. Por ejemplo, note acá que este parámetro K dice lo siguiente: el valor de K es una relación, ¿no? Es una relación entre el ancho y el espesor. ¿Sí? Es lo que habíamos visto. Fíjense acá, voy a volver una presentación atrás. ¿Sí? Fíjense que está en función del ancho, en este caso largo, A, y W, minúscula, ¿no? Ancho, y hay M. ¿Sí? Fíjense acá. Aquí está A entre el ancho, largo entre ancho. ¿Sí? Noten lo siguiente, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de estos perfiles conformados en fríos, voy a concentrarme en este número de acá. Cuando K es igual a 4, fíjense que haciendo esto, cuando K es igual a 4, y tenemos la relación mayor a 4, básicamente todas las curvas tienden a allanarse, ¿sí? Básicamente todas las curvas tienden a allanarse. Pero si estoy dentro de este otro rango, ¿sí? Que en muchos casos puede pasar, ¿no? Y en ese caso, pues es para que lo verifiquen. Algunos dicen, aquí en esta parte, pues uno diría, bueno, pues yo le meto el K porque allí dice que esto es S, yo le meto el K, pero estoy en este rango. Fíjense lo peligroso que es agarrar este K sin tener el conocimiento necesario, ¿no? Puedo agarrar el K en esta porción, por ejemplo, y pues ya K no es el 4 que están dando mis tablitas. O este, por ejemplo. Ya no es ese K. K ha cambiado, ¿sí? ¿Cuánto influirá? ¿Cuánto será el nivel de variabilidad al asumir esto? Pues ya es responsabilidad del ingeniero estructural a la hora de hacer justamente estos cálculos en su diseño. Por eso nada se deja a la máquina. La máquina es un algoritmo, es una calculadora más avanzada, tiene sus algoritmos, los hace bonitos, nos ahorra mucho tiempo, pero hay lugares en que obviamente cuando nosotros tenemos estos conceptos, a decir, no, aquí está pasando algo raro, entonces meta, lo que me interesa es la solicitación, ya.
Veremos, solicitación simplificada, ya deberíamos coincidir o llegar más o menos al mismo. Cuando hablaba alguna vez con mi ex profesor de la maestría, el profesor Roberto Aguiar, decía muy claro, o sea, él decía, yo ETAPS no manejo muy bien, tengo mi especialista en ETAPS, pero quien yo verifico, lo verifico Manuel, tiene sus programas en MATLAB, es una persona muy capa, para mí lo admiro mucho. Yo agarro sus cálculos de MATLAB, ¿no? Y agarro yo mis cálculos con mi programita en SimSlab, con matrices de rigidez, solo haciendo análisis matricial. Llegamos a un cálculo y más o menos es lo mismo. Entonces yo recién le digo que lo que hizo este compañero operador, así lo llamaba, operadora de ETAPS, ese operador de ETAPS lo hizo bien, ¿no? Y pues es cierto, no, con eso no quiero decir que pues desprestigiar nada, simplemente que es cierto que nosotros debemos tener esa costumbre o empezar a tener esa costumbre. Bueno, sí, por eso tenemos pues aquí nuestras planitas de cálculo, ¿no? Justamente para tratar de hacer ese proceso manual un poco tal vez más sistematizado, puede ser MATCAD, Excel, ¿no? Y aquí vemos los valores de K, ahí está, los valores de K, como a algunos les gusta en tablitas, ¿no? Pero ya han visto que K no es nomás agarrarle como en tablitas, ¿no? Hay que buscarle por qué está saliendo este valor y de dónde sale, ¿no? Hay que saber las condiciones en que ese valor es válido, ¿sí? ¿Ya? Bueno, aquí vamos a ver un cacho de la aplicación. Volvemos a ver justamente el modelo que habíamos visto. Y aquí vemos ya un poco más de la demostración, ¿no? Aquí está la ecuación diferencial. Llega a esta parte del diagrama no lineal, ¿sí? Llegamos a esta parte, ¿sí? Y pues empiezan a ver en la historia ya de lo que desde que se va fundando esto de la normativa, de la norma, ¿sí? Aparecen estos valores de encontrar ese ancho efectivo B, como podemos ver aquí. Ve, y aquí pueden ver pues una primera aproximación. Fíjense ahora en este detalle. Ya, esa es la ecuación, ¿ya? La 322, ¿sí? ¿Ya? Fíjense, si yo hago, perdón, creo que yo me estoy equivocando, sí, ¿ya? Fíjense la gran variabilidad que hay en el campo experimental, ¿ya? Ahora viene ahí otra cosa, ¿no? En el campo experimental, como se puede ver, obviamente, eh, noten cuánto hay de variación. Y al último se ajusta a una recta, inclusive, ¿no? Fíjense, lo ajustan a una recta, ¿no? Cuando en tanta dispersión, obviamente aquí los que ya son los científicos encargados del estudio propio de eso son los encargados de darnos la formulación. Entonces, ellos ya habrán previsto ciertos problemas, ¿no? Pero ya vamos aquí a simplemente a ojo, podemos ver que hay una gran variabilidad en la cuestión de resultados. Por eso dice, la primera fórmula de este de ancho efectivo fue dada por von Karman, ¿no? En el 1932, ¿no? Y de ahí determinó este Winter el valor de C, ¿no? Fíjense que aquí me estoy refiriendo a este valor de acá, ¿sí? El C, ¿ya? Este valor. Y entonces van cambiando. Y podemos seguir aquí, por ejemplo, aquí tenemos ya una fórmula ya más sofisticada, va evolucionando esto de la formulación, ¿sí? Y aquí podemos ver varias fórmulas, ¿no? La de Van Karman, ¿no? Diferentes autores de la curva B de la IC para tubos, etcétera, etcétera. ¿Esto a qué nos lleva? A que hay mucho que estudiar todavía, ¿no? ¿Sí? Después podemos ver aquí que seguimos hablando de esto de la formulación y vemos esto de la ecuación y vemos acá cómo determinamos el ancho efectivo. Se han ido puliendo en los años hasta llegar al 2016. Sí, desde el 96 ha sido un cierto freno, sí, si no me equivoco, pero siguen publicándose nuevas investigaciones, nuevas fórmulas en las áreas de perfiles conformados. ¿No? Y aquí por fin llegamos a una fórmula bastante estándar, ¿no? Que es una relación entre el ancho efectivo y el ancho de lo que sería el perfil, ¿sí? Y al último obtenemos esta ecuación que es bien conocida, ¿no? ¿Sí? ¿Ok? Entonces aquí por esta ecuación vamos a ver el factor ρ, que es el factor, está dado por esta ecuación, donde tenemos 1, ρ es igual, a ver, vamos a escribirlo un poquito, ρ es igual a 1 menos 0,22 entre lambda, todo entre lambda, y esto debe ser menor o igual a 1.
¿Ya? Si es mayor o igual a 1, se toma 1. ¿Sí? Aquí podemos ver justamente cómo va cambiando este factor de esbeltez. ¿Sí? El factor de esbeltez. ¿Qué quiere decir esto? ¿Sí? A medida que vaya, si el factor de esbeltez, voy a partir de esta curva acá, va acá, nos cae en esta región, fíjense, voy a decir que mi sección, la que estaba analizando, es totalmente efectiva. Es decir, no necesito hacer, es decir, esta simplificación, ¿no? Que hemos hecho, digamos, de un perfil costanera. ¿Sí? No necesito hacerlo. Sé que todo mi alma, en este caso, va a trabajar. Si es que no, si es que estoy del otro lado, seguramente me va a dar un valor en el donde yo voy a tener que ver esto. ¿Sí? ¿Cuánto va a ser este ancho efectivo de acá? Generalmente es B medios cuando hablamos en compresión, ¿sí? Y ahí lo dejamos. Sí, aquí tenemos una ecuación y listo. ¿Sí? Entonces, esa es una primera parte para entrar. Después ya las fórmulas de compresión, flexión, corte, solicitaciones combinadas, ya, pero vienen desde ahí, desde ese. ¿Por qué he puesto esta parte de anchos efectivos? Al último vemos la ecuación que usamos todos, o bueno, los que hacemos diseño de perfiles conformados en frío, sabemos que esta ecuación, ¿no? Clásica para controlar justamente eso, ¿sí? Podemos ver, por ejemplo, acá en elementos rigidizados sometidos a compresión uniforme, ¿sí? A compresión uniforme vemos esto. Aquí tenemos el ancho de justamente este perfil que podría ser un perfil omega o podría ser una costanera o simplemente un perfil C, ¿no? Aquí tenemos el ancho y aquí vemos en función de lo que hayamos calculado, hay un ancho efectivo que nos va a servir dentro del perfil conformado en frío. Ahora aquí podemos ver en la derecha, en esta ecuación, obviamente, hay normativa. Estamos ahorita nos viendo esta. La IC, ¿no? Hay la británica, la francesa, la japonesa. Cada una tiene su forma de ver las cosas, ¿no? En algunos casos la IC ha coincidido con la francesa. La, la japonesa está en esta parte un poco no acorde, es decir, no está de acuerdo. Y pues la parte de la británica, pues la británica, miren que está por aquí, ¿no? Bastante abajo, ¿no? De lo que nos pide la AESI. ¿Sí? Perfecto. No se me duerman, por favor. Yo sé que es un poco complicado explicar esto. He tratado de hacerlo lo más rápido posible, pero he tratado de englobar muchas cosas. Veamos un ejemplito para finalizar ya ahora nuestro pequeño microcurso. Pues no, porque teoría, ya. De ingeniero, sí, ya que las placas, ya. Veamos cómo se aplica esto, ¿no? Ya. Entonces a ver, voy a sacar esto un rato. A ver, un ratito. Sí, voy a poner un ejercicio que lo hice ya en el curso de perfiles conformados en frío. Voy a necesitar una pausa, una breve pausa. Sí, deme un ratito, a ver. Uy, ¿quiénes están con sus micrófonos encendidos? Ya. A ver. Abriré esto, por favor, y les muestro. Aquí estás. Ya, ok. Vamos, seguimos. Antes de que todos se me vayan, porque la mayoría se está ya saliendo, creo. Creo que no les ha gustado. ¿No? Vamos por ahí. Bueno, fíjense, les voy a presentar antes, hay unas cuantas sorpresas que me gustaría que las vean. En este caso vamos a ver primeramente esta grata sorpresa que hemos podido llegar. Este es un microcurso que lo vamos a hacer el día domingo a las, esto es 15:00 en Bolivia.
nos va a dar un microcurso sobre fundaciones profundas, es decir, pilotes, una persona que trabaja toda su vida en eso, pilotes, que es el ingeniero el ingeniero especialista Lucas Veloso de Brasil, ¿no? Él tiene mucha experiencia, vive haciendo pilotes y es además que es una persona que yo admiro mucho, que se la pasa diseñando, viendo obras, siempre nos va pasando, algunos tal vez lo conocen porque está en algunos de los grupos de Fahrenheit, él siempre está compartiendo su información, memorias de cálculo, sí, con los métodos semiempíricos brasileros, ¿no? Y los métodos semiempíricos brasileros son métodos muy importantes, ¿sí? Este es un preámbulo ya a un curso que se va a dar ya de aquí a 2 semanas sobre fundaciones ya profundas, pero ya como curso, pero me gustaría que los que quieran participar puedan participar, ¿sí? Aquí hay algunas imágenes sobre eso. Aparte de eso, también, pues a ver, ¿dónde estás? Hablando de esto, de nuestro tema de perfiles conformados en frío. Estamos aquí con este curso de diseño de estructuras metálicas con perfiles conformados en frío según la IC 2016, la que estamos viendo. Esta la vamos a hacer con el STAT Pro, la versión 22. Ya, con la versión 22, ¿ok? Entonces vamos a hacer esta parte, ¿no? Tienen un descuento los del colegio, vamos a encargarnos de ver con el ingeniero Caballero. Ustedes tienen un descuento, además que se les va a dar una licencia por Bentley a través de Gravent, ¿sí? A través de Gravent les van a dar una licencia que va a ser, en este caso, hemos llegado a un acuerdo que sea por 60 días, ¿ya? Y el otro que va a ser, pues obviamente los que gusten, pues están también invitados. Antes de pasar a nuestro ejemplo, y con esto termino, sí, es el curso de fundaciones superficiales, ¿sí? El curso de fundaciones superficiales, que va a ser igual, empezamos el día 5, vamos a utilizar MATCAD para hacer este diseño, entre comillas, manual. Geo 5 vamos a hacer algunas verificaciones, vamos a usar Robot estructural para dar algunas solicitaciones y Robot también puede diseñar fundaciones aisladas y combinadas. Bueno, quedan cordialmente invitados para eso. Sí, ahora veamos lo que sería acá justamente el ejemplo de aplicación. ¿Ya? Sí, veamos. Ya, aquí me dice, no es, a ver, vamos a revisar si es ¿no? Así, un poco sencillito, pero nos quedaremos por lo menos como un ejemplo, ¿ya? Entonces, revisemos esto y nos despedimos porque ya tenemos pie para el otro curso que es de tanques, si no me equivoco, ¿no? Entonces, vemos aquí una placa delgada, podemos asumir que esta parte es el alma del perfil C, por ejemplo, ¿sí? Y tenemos aquí un espesor, tenemos un largo, tenemos un ancho, ¿sí? Tenemos aquí el módulo de elasticidad, el módulo cortante, límite de fluencia, y bueno, aquí vemos en megapascales. Poisson y el valor de K. ¿Sí? Primero vamos a ver, vamos a revisar esta parte, ¿sí? Como podemos ver, A entre W está entre A4, es decir, que estamos en esta área, ¿no? ¿Sí? Bueno, vamos a tratar de dibujar un poco en esta parte, ¿sí? Hola, no se ¿Ya? ve la presentación. Ah, perdón, mil disculpas. Pensé que se veía. Nuevo, recapitulamos rapidito. Esto es para ver una placa delgada. Vamos a hacer de cuenta que esta placa delgada, pues como ya habíamos estado viendo, esto es el alma de un perfil C o puede ser de una costanera, ¿no es cierto? Sí, eso ya creo que ya ha quedado claro, ¿no? Sí, entonces podemos ver esto de esta forma. ¿Sí? Entonces, vamos a ver que tenemos estos datos, que son el espesor, el largo, el ancho de la placa, de esa parte del alma de la costanera, por decirlo así. Tenemos el G, que es el módulo de elasticidad, el módulo cortante, límite de fluencia, Poisson 0,3 y K4. Entonces, previo a eso, aquí ya verifico yo que estemos dentro de este 4, mayor a 4, fíjense cómo procedo. Veo aquí la tensión de pandeo crítica, en este caso es la 73.39 megapascales, ¿no? Que es obviamente una de las ecuaciones que hemos mostrado en la presentación, pero no, tal vez no por la rapidez se les ha ido, ¿no? Después vamos a ver la carga crítica de pandeo, ¿no? Para eso vamos a encontrar justamente el área. Fíjense, aquí tenemos un área total,
¿ya? El área total por justamente esta carga, esta tensión que hemos visto, y al último sabemos que esta va a bandear a 15.51. ¿Sí? Veamos la carga última, para eso vamos a encontrar el lambda que hemos visto, ¿no es cierto? Al último, con esta curva, sacamos el lambda en función del ancho, el espesor, el parámetro K es muy importante, ¿sí? Va a variar mucho ya cuando utilicemos lo que sería el ala, va a variar mucho, ¿sí? En función también del rigidizador, ¿ya? Y vamos a ver que Rho en este caso es 0.41. Miren que me está diciendo, de tu alma no vas a poder utilizar todo, ¿ya? Del alma no lo vas a poder utilizar todo. Lo que vas a poder utilizar solo es el 41% de todo el alma. Eso es lo que vas a poder utilizar. Entonces sacamos el ancho efectivo, que es 0.41 por el ancho, que es 62 puntos, y al último sale que es 62.18. Y al último sacamos el área efectiva, ¿no? El área efectiva que obviamente va a ser este BE por el espesor de nuestro perfil. Y al último sí sacamos el P último, ¿no? Que es 32.15 kilonewtons, ¿no? Fíjense que hay ¿cómo se puede decir? Que estamos casi a una relación a 2, ¿no? En este caso, entre el P último y el P crítico, ¿sí? Como se puede ver acá, ¿sí? Bueno, aquí tengo otro ejemplo. A ver, se los muestro ligeramente para que entren en el video. Ustedes lo pueden analizar. Es un perfil C, ¿sí? Y aquí tenemos igual los datos, ¿no? Aquí ya vemos cuánto es el radio, cuánto es esto. Sacamos igual el lambda, ¿sí? Vemos aquí cuánto es Rho. Aquí vemos las dimensiones, ¿sí? Sacamos muy parecido a esto. Vemos las relaciones de esbeltez. Y al último obtenemos igual un resultado parecido, ¿sí? Y vemos ahí, y es para que ustedes lo analicen. De todas maneras, voy a tratar de pasar, les voy a pasar, ingeniero Caballero, le voy a pasar a usted esta parte de estos dos ejercicios en PDF, pues para que lo puedan estudiar los colegas. Bueno, señores, ya tienen clases con el ingeniero Benítez, los de la SIC, y los que no están, pues están cordialmente invitados a participar del otro curso. Y bueno, agradezco mucho su paciencia. Primero, disculpen un poco el retraso y pues nos estaríamos viendo más adelante en algún otro microcurso o en algún curso ya que estamos dando junto al colegio, ¿no? Bueno, si tal vez el ingeniero Caballero quiere decir algo o simplemente ya nos retiramos y o el ingeniero Caballero no ha entrado, ¿no? Bueno, al parecer no. Así que bueno, señores, me despido. Ha sido un placer haber estado con ustedes. Nos vemos mañana. Creo que hay un montón de preguntas, recién está abriendo. Ajá. Sí, se les va a dar la grabación, no se preocupen. Ya, se les voy a pasar algo de bibliografía, creo que hay bastante curiosidad. De todas maneras, esto me da un poco los chats, así que como estamos con la licencia de Zoom, no hay ningún problema. Entonces, pues voy a ver las solicitudes que tengan y lo que pueda cumplir, pues les voy a ayudar. Bueno, que tengan buenas noches, me despido. Hasta luego.